Hace mucho tiempo cometí un pecado. Fui débil. Estabas poseído, no eras tú. Dejé que ocurriera. Una película que ahora está en el cine, El exorcismo de Dios, me llamó un poco la atención por algunos conceptos que se tienen sobre de la manera como el diablo o los demonios interactúan con los seres humanos. Me parece que hay algunas distorsiones culturales encima de lo que se piensa de cómo el demonio hace, cómo tiene poder o cuál es el poder, la autorización que él tiene sobre las personas. Da a entender en la película que el diablo mata a niños para culpar o por causa de que un padre tenía un pecado y se dejó poseer por el diablo. O sea, es como que Dios mata inocentes para castigar a una tercera persona que no había confesado algún tipo de cosa. Hay una cuestión cultural. Existe una diferencia entre doctrina bíblica, cultura bíblica, cultura local, cultura, digamos así, generacional. Hay una mezcla de muchas cosas que a veces nosotros usamos como discurso o disculpa para afirmar cosas que Dios hace o como los hace o como el diablo hace o como los hace. No sé si ustedes sabían, pero el diablo no es feo, el diablo no es rojo, el diablo no tiene cuernos, el diablo no tiene olor a azufre. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice que hay gente siendo torturada ahora en el infierno. O sea, todas esas son cosas que nosotros creemos y pasamos de generación a generación simplemente porque escuchamos. Y el diablo no tiene olor a azufre. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice que hay gente siendo torturada ahora en el infierno. O sea, todas esas son cosas que nosotros creemos y pasamos de generación a generación simplemente porque escuchamos. Y una de las otras cosas que están ahí en esa película es que el clero, el alto clero de la Iglesia Católica, está agarrada más a las riquezas de la tierra, al reino de la tierra que al reino de Dios, lo que correspondería a una iglesia totalmente dominada por Satanás y no por Dios, que es una crítica a la Iglesia Católica y que muchos cristianos no católicos o reformados o pentecostales o neopentecostales se aferran a ese tipo de características diciendo sí, es la gran Babilonia, la gran prostituta y todo más. Pero esas palabras o esas certezas o esas maneras de afirmar las cosas son cuestiones culturales y no bíblicas. Entonces, si quieres saber un poco más, vamos a hacer una live hablando sobre esos conocimientos, esas culturas que pasamos de generación a generación sin muchas veces pensar y ni buscar dónde está en la Biblia. ¿Dónde está la Biblia que el diablo es rojo? No sé. O sea, ¿de qué manera traemos eso, esa carga cultural hasta nuestra manera de pensar e interactuar con los cristianos? Entonces, te invito a la próxima live. Vamos a hablar sobre cultura, sobre tabú, sobre cultura cristiana, sobre teología cristiana, lo que está en la Biblia